¿Qué tal, Abel? Buen día Miriam. Hola, buen día Flor. a toda la audiencia. Hola, Flor. Un gusto. Muchísimas gracias, Igualmente, licenciada, por darnos estos minutos en la mañana. Se conoció en estos últimos días una medida por parte del Gobierno Nacional. Tiene que ver con la eliminación de retenciones a cuenta de ganancias e IVA para los comercios. ¿Qué implica esto para el comerciante, esta medida? Bueno, efectivamente dentro del paquete fiscal que se aprobó con la ley base, todas estas discusiones que tuvimos respecto de más o menos regulaciones, se eliminan esta retención a cuenta de IVA y de ganancias. Esto era un costo que se le incluía, digamos, al comerciante por cobrar con una tarjeta de crédito o algún otro medio digital, ¿no? Bien. ¿Esto qué significaba en la operatoria normal, diaria del comerciante? Lo que significaba era un costo financiero importante. ¿Qué significa? Que cuando yo cobraba, lo que estaba haciendo es el Estado retenerme un porcentaje de eso que yo cobraba a cuenta de un impuesto, es decir, a cuenta de ganancias o a cuenta de IVA. Perfecto. Y la verdad que esto, en un contexto inflacionario como el nuestro, es un perjuicio económico, porque en realidad el comerciante hoy pagaba algo que todavía no había sucedido, como por ejemplo ganancias, digamos, o sea, yo hoy estoy pagando a cuenta de ganancias, algo que quizá ni siquiera suceda, digamos, yo no sé qué va a pasar en el momento de hacer mi balance, si voy a tener ganancias o no y cuánto voy a tener que tributar. Pero mientras tanto, hoy estaba pagándolo, y lo mismo con el IVA. Entonces, lo que es importante, digamos, es que se resta un costo financiero, digamos, que era significativo para el comerciante. Bien, bien. Esto, licenciada, puede incentivar quizás a la formalización o al primer comerciante, al que recién comienza a emprender, digo, por allí, que es el que menos espalda tiene para pagar justamente esto que era a cuenta en un primer momento, sin saber si es que va a tener la ganancia al final del día o al final de lo que es el ejercicio económico? Claramente que lo que se está buscando en principio, o lo que el gobierno está planteando como objetivo y ojalá que como logro de esta medida, tiene que ver con varias cuestiones. Digamos, la primera tiene que ver con esto, con facilitar, como vos estás diciendo, la operatoria. Facilitar la operatoria, por supuesto que también alienta a aquel que está pensando si va a emprender o no un negocio. Entonces, lo que dice es, bueno, si tengo muchas restricciones, quizá eso me desalienta; con menos restricciones, quizá eso me empuja de alguna manera a emprender. Bien. El otro de los elementos que a mí me parece importante también, y que vos lo nombrás recién, Abel, tiene que ver con esta idea de la formalización. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, digamos, que en Argentina tenemos un alto nivel de economía informal. Sí. La economía informal tiene muchos problemas, entre esos es que se nos escapa de la recaudación impositiva, sobre todo de impuestos que son altamente progresivos, como puede ser ganancias. Entonces, lo que generaba la retención de IVA y de ganancias en el comercio era que el comerciante tenga incentivos para decirme, bueno, si vos me pagás en efectivo, yo te hago un descuento. Claro. O lo contrario, si vos me pagás con tarjeta, yo te hago un recargo. O por otro lado, también incentivaba que el comerciante me diga, mira, si me haces una transferencia, mejor. Entonces, esa operación que se está generando quedaba fuera del circuito económico financiero y fuera del alcance del registro, digamos. Entonces, bueno, lo que se espera es que hoy, quitando esta regulación, quitando este costo, se mejore la formalización de las operaciones y además, por supuesto, se promueva la utilización de tarjetas de crédito, débito y otros medios electrónicos como pueden ser billeteras virtuales, etcétera. Bien, bien. Pensándolo más desde la lógica del cliente que va al comercio, ¿va a tener alguna implicancia en los precios o solamente en el pago, con lo que recién estábamos comentando de quizás un incremento que se le daba en aquellos pagos con débito o con tarjeta de crédito? Bueno, ahí el punto es entender un poco cómo el cliente formaba, digamos, ese precio a los efectos de
quizá no tener que hacer estos descuentos. Entonces, si el cliente ya recargaba, o sea, sabiendo que probablemente vaya a cobrar con tarjeta de crédito, débito u otro medio, si ya el precio estaba de alguna manera inflado, digamos, con ese costo, bueno, ahí probablemente uno pueda ver algún tipo de reducción muy mínima, digamos, en los precios. Lo que en general busca esta medida es bajar el costo de operar, ¿sí? Es decir, de vuelta, si los precios tienen incluido de manera significativa el costo de operar, es probable, pero en general lo que uno esperaría es que esto mejore la posición, digamos, relativa del comerciante, no tanto del consumidor, ¿no? Bien, bien. Licenciada, cuando salió esta medida, mucha gente comenzó a recordar situaciones que se habían dado anteriormente con el IVA y hablar mucho de este impuesto, ¿no? Y el año pasado hubo un momento en donde la anterior gestión, en ese momento con el ministro Sergio Massa, había tomado la decisión de la devolución del IVA en las compras con tarjeta de débito. ¿Cuál es la comparativa y quizás también cuál sería la mejor opción desde su mirada, teniendo en cuenta quizás estas dos medidas que se tomaron? La anterior, que era la devolución, y esta directamente la eliminación de las retenciones para el comerciante. Bueno, acá hay como varias cuestiones. La primera que se me ocurre es una reflexión general, digamos, respecto del IVA como impuesto. La verdad que el IVA lo que tiene es que es un impuesto altamente distorsivo, altamente regresivo, es decir, que le pega más a los que menos tienen, pero por otro lado es un impuesto muy fácil de cobrar. Entonces, bueno, cuando los estados valoran, digamos, estas características del impuesto, se quedan con esa idea de lo fácil que es cobrarlo y entonces asumen el costo de la regresividad justamente porque es un impuesto fácil de cobrar. El tema ahora, y eso que vos me planteas, la devolución del IVA lo que buscaba era justamente tratar de reducir un poco el costo de la regresividad del impuesto, porque si nos acordamos, quizá estaba como mucho más focalizado en aquellas familias, en aquellos hogares que tienen un porcentaje, digamos, de consumo muy alto en relación al ingreso, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera son familias que no están en posibilidades de eludir el impuesto de ninguna manera y tienen una carga mayor en términos relativos sobre su ingreso. Entonces, ahí me parece que la medida tenía, digamos, un correlato más bien de progresividad, digamos, de darle progresividad al impuesto y de tratar de mejorar la situación relativa de los hogares más vulnerables, ¿no? En el caso de la medida que hoy estamos viendo, me parece que tiene como otro objetivo, digamos, no tiene tanto un objetivo de progresividad, sino esto bueno, primero de reducción de las regulaciones, que es algo que el gobierno nacional lo tiene como una especie de dogma, sí. Y segundo, que recae sobre todo en el costo financiero de los comercios, con lo cual nos estaríamos poniendo del lado del productor, si se quiere, y en el caso de la devolución del IVA a las familias, del lado del consumidor. Así que bien, me parece que pueden ser como estrategias perfectamente compatibles, digamos, entre sí, y que de alguna manera podrían mejorar los problemas que justamente son inherentes a este impuesto, ¿no? Bien, licenciada, le agradecemos mucho por esta charla y esta información para LB12, muy amable. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días. Hasta luego. Igualmente, que tenga buen día. La economista Florencia Correa Deza, analizando esta medida que ha dado a conocer en los últimos días el gobierno nacional, tiene que ver con la eliminación de retenciones a cuenta de ganancias e IVA para los comercios. Esta medida que un poco busca la formalización y la eliminación de todo un marco regulatorio y de peso de estos impuestos que tienen para el
sector de los comerciantes, lo cual puede ingerir en cierto punto en alguna variación mínima de baja en cuanto a los precios, pero también hablando allí un poco comparativamente de la medida que se había tomado el año pasado, que tenía que ver más con el cliente, de la devolución del IVA, y también repensando, ¿no?, de este impuesto que la verdad es bastante regresivo en cuanto a lo que se cobra, porque es para todos, ¿no?, tanto el comerciante como el mismo cliente el que lo tiene que pagar, así que también repensando este impuesto y las medidas que se pueden tomar hacia adelante.